Creo que mi caso es muy particular. Crecí en una familia de ingenieros. Mis tíos y mi papá eran ingenieros civiles y con frecuencia nos llevaban a mis hermanas y a mí a ver el desarrollo de las obras. Mi papá fue decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia por algo más de 15 años. Y cuando tenía además a su cargo cursos en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Recuerdo que cuando pequeña, él me llevaba al laboratorio de química porque a mí me gustaba que me hiciera agüitas de colores, decía yo en esa época. Las especialidades de él eran la química, mineralogía y suelos. Con una niñez así, pues yo no dudé en qué era lo que quería estudiar. Cuando llegó la hora de decidir, porque ya iba a terminar el bachillerato, dije que iba a entrar a ingeniería civil. En la familia todos se horrorizaron, digamos así, que esa no era una profesión para mujeres. Me propusieron muchas otras profesiones, pero yo simplemente esperé y cuando se llegó la hora, le pregunté a mi papá, obviamente él me apoyó, así es que me inscribí en la Facultad de Minas de Medellín, que era como mi segunda casa. Mi carrera fue, mis estudios mejor, fueron muy variados, muy movidos. Empecé y a los 4 semestres se me presentó un dilema. Mi novio era estudiante de ingeniería también, se había graduado de ingeniero civil y se le habían otorgado la beca por promedio superior a 4.5. Así es que no sabía si casarme o seguir estudiando. Eh, Finalmente decidí casarme, ir con él a Londres, en donde estuvimos 2 años. Luego, al término de los estudios y cuando era ya tiempo de regresar al país, él decidió que iba a continuar con los estudios en MIT, en Boston, en donde estuvimos otros 2 años. Al regreso a Colombia, nos radicamos en Bogotá y era ya tiempo de que yo retomara mis estudios. Habían pasado 4 años y tenía además 2 hijos. Así que me presenté por transferencia a la Nacional de Bogotá. Fue un cambio grande porque los planes de estudio no eran iguales. Además, tenía 2 hijos, pero a pesar de todo, insistí en seguir con mis estudios y fue así como seguí adelante. Desafortunadamente, en esa época los planes de estudio no eran exactamente iguales y se me alargaba la carrera si yo continuaba en Bogotá. Entonces, tomé la decisión de regresar un tiempo a Medellín para terminar la carrera ya y para graduarme. Así lo hice. Así fue como terminé en la Facultad de Minas de Medellín la ingeniería civil, me gradué y regresé a Bogotá. Para esa época, las áreas de desempeño de la ingeniería civil
fundamentalmente eran estructuras, que eran bastantes estudiantes seguían por el campo de las estructuras, ambiental, acueductos y alcantarillados, hidráulica, vías y transporte y construcción. El trabajo fundamentalmente cuando uno iba a buscar qué hacer dependía de a dónde llegaba y la clase de estudiante que había sido anteriormente. Yo nunca pensé en que iba a tener problemas y efectivamente nunca los tuve. Un día vi en el Espectador que una empresa estaba ofreciendo trabajos de profesionales en diferentes áreas. Fue así como mandé mi hoja de vida a ver qué pasaba. Y a los pocos días me llamaron de Ingetec para hacerme una entrevista. Fui a la entrevista y, oh sorpresa para mí, inmediatamente me contrataron. Empecé unos días después a trabajar en Ingetec en el campo de vías y tránsito, ingeniería de tránsito, haciendo conteos y estudios en las vías de entrada y salida de Bogotá, que por mucho tiempo siguieron iguales hasta la época en que yo hice ese trabajo con Ingetec. Los egresados de la facultad tenían muy buena fama de ser ingenieros muy buenos. Posiblemente porque a mí me tocó una época de mucha agitación estudiantil. Entonces, en algunas oportunidades, las personas con quien uno estaba tratando comentaban que lástima a los ingenieros de la Nacional por la cantidad de problemas que hacían y la cantidad de agitación que posiblemente los había afectado en sus estudios. Yo al principio me ponía muy disgustada porque me dijeran esas cosas, pero después me acostumbré a que no todo el mundo sabía cómo era la realidad dentro de la universidad. A mí nunca me preocupó lo del trabajo, como lo digo, conseguí trabajo muy fácil y nunca nadie dudó de que porque me habían tocado muchas revueltas estudiantiles fuera mejor o peor. En cuanto a los estudios de posgrado, la Universidad Nacional estaba ofreciendo en ese momento varios posgrados que tenían mucho renombre a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Llegaban muchos estudiantes del Perú, de Bolivia, del Ecuador, que iban a estudiar posgrado en la Nacional. También la Nacional tenía la competencia de otras universidades de Bogotá que ofrecían posgrados para ingenieros civiles. Cuando yo pensé en hacer el posgrado, nunca pensé en universidad diferente a la Nacional. Máxime cuando en ese momento yo ya estaba trabajando en la Facultad de Ingeniería como instructor asistente de docencia. Así que hice mi posgrado en la Nacional en vías y transporte. Y al mismo tiempo, porque no solo era estudiante del posgrado, sino que tenía a mi cargo varias
cursos de pregrado. Fundamentalmente era topografía y práctica y teórica, que no sé si todavía exista en el plan de estudios. En esa época eran muchísimos los cursos que se ofrecían en este campo, porque todos los estudiantes de ingeniería civil tenían que, tenían, que tomar la clase de topografía. Posteriormente, ya cuando me gradué en el posgrado, que saqué el título de ingeniería en vías y transporte, me empecé a preparar algunos cursos para dictar en el posgrado. Tuve a mi cargo el curso de estadística aplicada al transporte y evaluación económica y social de proyectos de transporte, que era una asignatura que me gustaba muchísimo dictar y que la dicté largo tiempo, aun cuando estaba en cargos administrativos. En mi época de docente también ocupé diferentes cargos en la Facultad de Ingeniería. Inicialmente fui secretaria académica de la Facultad de Ingeniería. Tuve que enfrentarme a problemas en esa época con los estudiantes que perdían el derecho a seguir estudiando que perdían por tercera vez una asignatura. Pero todas las veces salí bien de los problemas estudiantiles. Cuando llegué entre los cargos que desempeñé después y que me gustaría comentarles, fui ingeniera, directora del departamento de ingeniería civil y después directora de la carrera de ingeniería civil. En esta época me correspondió organizar a los estudiantes, a los profesores y conseguir egresados para conformar la asociación de egresados, que en ese momento no existía. Trabajamos muy duro, los estudiantes fueron muy entusiastas y me ayudaron en las llamadas telefónicas a los egresados y en concretar a los profesores que nos iban a colaborar en este proceso. Y finalmente se creó la Asociación de Ingenieros de Ingeniería Civil, egresados de Ingeniería Civil, que veo, o he podido ver, que hasta el día de hoy está funcionando y lo está haciendo supremamente bien. Después, cuando llegué a la división de docencia, en la división de asuntos de personal docente, no tuve la oportunidad de tener cursos ni de pregrado ni de posgrado, porque también el trabajo era bastante para una persona. La división era muy grande y allí manejábamos los asuntos docentes de todas, incluida la sede de Medellín y la sede de Palmira. Y entonces me dediqué únicamente al trabajo en la división. Cuando años después me llegué a la decanatura, entonces tampoco tuve la oportunidad de dictar cursos. Sí dirigí algunos proyectos de grado, de posgrado, que me quedaba muchísimo más fácil combinarlo con el trabajo
de la decanatura, y allí en esta época fui representante de la Facultad de Ingeniería en los consejos profesionales, que eran el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y el de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y afines. También tuve la representación de la Facultad de Ingeniería en ACOFI. ACOFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, que tenía la sede en las antiguas residencias de la ciudad universitaria. Allí se habían adecuado unas oficinas para ingeniería y se le cedió a COFI una de estas oficinas. Al llegar con la representación de la Facultad de Ingeniería, el consejo directivo me nombró presidenta de ACOFI, en donde estuve el tiempo que fui representante del consejo ante la asociación. Fui presidenta de ACOFI y trabajé con ellos además en el proyecto SAAPI, que era un proyecto financiado por Colciencias para evaluar los programas de ingeniería. En ese momento se estaba hablando a nivel de educación superior sobre la evaluación de los programas de los programas de ingeniería. En la facultad estuve como decana 4 años y tuve muchísimas actividades y representaciones en los consejos que ya mencioné. Pero tal vez la satisfacción más grande que tengo de la época es que logré que los estudiantes participaran en los cuerpos colegiados a los cuales el reglamento les daba la oportunidad de asistir, y que cambiaran lo que hacían en esa época, que era protestar y armar bulla en donde tenían que hacerlo para lograr lo que querían, cosa que era contraproducente completamente. Finalmente, Manuel, que era el líder estudiantil de esa época, después de varias reuniones conmigo y con otros compañeros, decidieron que sí iban a participar en los cuerpos colegiados en los cuales tenían derecho a asistir por el reglamento estudiantil. Así fue como empezaron a colaborar y a participar de forma activa. Ahora me he podido dar cuenta de que siguen muy activos participando y me alegra muchísimo, porque eso era lo que han debido hacer de tiempo atrás. Es para mí entonces una satisfacción haber logrado en llevarlos a participar de forma activa. Como consejo para darles a los estudiantes de ingeniería es que siempre que uno hace lo que le gusta y lo que disfruta haciendo, tiene buenos resultados. Así es que cuando tengan su título y vayan a trabajar al medio de la ingeniería civil, que es amplísimo, e inclusive todas las demás carreras pueden desarrollar una labor muy grande por el país. El país necesita muchos ingenieros
pero deben ser ingenieros de calidad y deben ser además ingenieros honestos, dedicados y hacerlo siempre sin ningún interés monetario. Lo de eso vendrá por añadidura, eso les llegará después. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero llegarles al alma con algunas de estas cosas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.